y consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas
Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor nuevamente porque me permite estar aquí frente a ustedes para tener otro estudio en la palabra del Señor y que juntos podamos ir y poder examinar la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor de una manera directa y es lindo, ¿verdad? La semana pasada terminamos el libro de Ageo, ¿se recuerda? 2 capítulos de Ageo. Esta semana yo quisiera comenzar, aunque déjenme decirles, no estoy al 100% convencido, pero vamos a iniciar estudiando Malaquías. ¿Por qué Malaquías? Si usted se recuerda, el libro de Ageo estuvo hablando en relación a la reconstrucción del templo, era lo que el Señor pedía. Pero el Señor lo pedía porque quería bendecir al pueblo, no tanto por él, era por la nación, era por el pueblo. ¿Cuál era el problema? El problema era que la nación se había olvidado de Dios, se había olvidado de levantar el templo del Señor, y eso era importante para ellos porque tener el templo ahí era la representación de la presencia misma del Señor en medio de ellos, en medio del pueblo. Vimos estos 2 capítulos y cómo el pueblo desobedece, luego son llamados los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Surge Malaquías y Malaquías surge con un llamamiento más o menos similar al que está haciendo Ageo. Malaquías es un libro de los que se llaman, de los profetas que se llaman post-exílicos, o sea que él está hablando su profecía después del exilio, o sea, ellos ya habían regresado. Cuando nosotros estudiamos Ageo, recuérdense que regresa un grupo y ese grupo es con el que el Señor trata, regresa otro grupo y es con el que el Señor trata para que ellos levanten el templo y otra vez readecúen las cosas, pero sobre todas las cosas lo que el Señor pide es que nuevamente se vuelvan a una adoración correcta, verdadera, dinámica y sobre todo sincera. Es lo que el Señor les está pidiendo, es lo que Dios quiere con cada uno de ellos. Cuando nosotros llegamos al libro de Malaquías, Malaquías es el último libro que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento antes de Mateo, así que si quiere buscarlo, por favor, ahí lo va a encontrar. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Malaquías es un libro interesante porque para que nosotros lo podamos entender, todo su mensaje, tenemos que leerlo y meditarlo desde el punto de vista de un diálogo que está teniendo Dios con su pueblo. Dios le habla al pueblo y le permite al pueblo que ellos respondan a lo que Dios les está diciendo, a lo que Dios les está llamando en ese momento. Es interesante que de la misma manera que lo hace Ageo, Malaquías va a hablarle a los líderes religiosos, va a hablarle al pueblo en general y va a hablarle a los líderes políticos de aquel momento para que ellos vuelvan otra vez a tener esa relación que otra vez volvieron a perder con el Señor. El Antiguo Testamento es interesante porque constantemente nosotros vamos a encontrar llamados. Los profetas lo que hacen es un llamado al pueblo, a la nación, para que se vuelvan a Jehová, para que se vuelvan al Señor. Y eso es sumamente importante entenderlo y comprenderlo, porque Dios lo que quiere es mantener una relación con su pueblo. Dios quiere mantener una relación con los suyos y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque hoy por hoy también el Señor quiere mantener una relación con usted, directamente con usted, como quiere mantener una relación conmigo de forma directa también. El Señor está pidiendo en el libro de Malaquías. ¿Qué es lo que Malaquías está, o la manera como Malaquías va a dar su mensaje? Primero, el profeta hace una declaración. El profeta va a declararle hacia el pueblo, a los líderes, a los políticos, y les va a decir:
el Señor dice esto y esto y esto y esto. Luego, los sacerdotes o el pueblo van a hacer una objeción o van a darle una respuesta al Señor o a Malaquías, que en este caso es el representante de Dios y es el que está hablando del Señor. Luego el profeta estará dándoles a ellos una respuesta, una evidencia de la afirmación con la que él comenzó ese momento de diálogo. Y luego, fíjese que después de darles esa respuesta, Malaquías, el profeta, va a darles una acusación y una amenaza de castigo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Fíjese que el profeta hace una declaración en el libro. Luego el pueblo responde, o los líderes responden. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Es que cuando vayamos al libro vamos a darnos cuenta que el pueblo le responde justificando sus acciones, a veces negando sus acciones, o a veces echándole la culpa a Dios por las acciones de ellos. Ellos jamás van a tomar la responsabilidad de sus actos, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros leamos el libro. Pero ellos van a responder de esta manera a Dios. Nunca van a responder tomando en cuenta su propia responsabilidad. Entonces el profeta tiene que responderles y les hace una afirmación. Afirma o confirma lo que dijo al principio, confirma la declaración que él les dio al principio. Les da evidencias, les da pruebas de por qué les dijo lo anterior, pero entonces ya no solo va a ser la declaración, no solo va a probar que es verdad lo que él está diciendo, sino que ahora los va a acusar, los acusa, los señala y los amenaza con castigo. Esa va a ser lo que un profesor de Antiguo Testamento me decía, la diatriba del libro de Malaquías. Eso es lo que nosotros vamos a entender en Malaquías. Cómo es que se da esta situación y las circunstancias que se están dando en el libro de Malaquías. Así que es como nosotros vamos a entender este libro. ¿Cuál es el mensaje que nosotros vamos a encontrar en Malaquías? La verdad es de que cuando Malaquías inicia su periodo profético, encuentra a una comunidad, a un pueblo frustrado, a un pueblo desesperanzado. Ageo y Zacarías les habían dado ciertas expectativas a ellos de acuerdo a su obediencia y a la sumisión que ellos tuvieran delante del Señor, pero ellos no lo hicieron, así que no se cumple, de alguna manera no se cumple el futuro que ellos esperaban, así que su futuro ha sido nebuloso. Y el presente, lo que están viviendo durante el tiempo de Malaquías, no es del todo bueno, no es del todo lo mejor. Así que el pueblo ha hecho todo con indiferencia. El culto, según el profeta, era nada más algo para pasar el tiempo, para pasar el rato, como para acallar su conciencia de que habían hecho lo que Dios estaba pidiendo o lo que Dios les estaba demandando. Pero obviamente no lo habían hecho de una manera correcta. La comunidad judía en ese momento se siente o ha caído en una miseria religiosa, en una miseria política, está mal. De tanta indiferencia que ellos tienen, hasta se burlan de las cosas de Dios. Todo lo que ellos hacían para el Señor era con mediocridad y con descuido, o sea, no les importaba. A ellos no les importaba, sencillamente, ¿qué les importaban las cosas de Dios? No les importaba el templo, los sacrificios los hacían nada más como una mera religiosidad, como una forma, como dije al principio, de acallar su conciencia, pero no les importaba más nada.
Así que lo que ellos tenían ya se había convertido en una religión vacía, una burla barata de las cosas de Dios. Todo era con mediocridad y todo era con descuido. Ya no se hacía de una manera delicada siguiendo la normativa de la ley en Deuteronomio. Y es a lo que va a apelar Malaquías. Malaquías va a apelar a la ley, va a apelar al llamado de Dios desde el Deuteronomio, desde que la ley fue dada al pueblo para que ellos se vuelvan otra vez y vuelvan a la normativa que Dios les ha dado. Su miseria es consecuencia de su mismo pecado. Su miseria es como consecuencia que ellos han desobedecido a Dios y lo que han hecho únicamente es apartarse del Señor. Por eso están viviendo en una situación realmente nefasta, en una situación realmente dura, cruda, que Dios no hubiera querido para ellos, pero ellos mismos lo han hecho, lo han buscado de acuerdo a sus propias decisiones y de acuerdo a lo que ellos han querido hacer y lo que no han querido hacer para poder volverse al Señor. Nunca se quisieron volver al Señor. Entonces, debido a todo esto que impera en ese momento, vamos a darnos cuenta que impera una corrupción terrible, desde el sacerdocio hasta el último hombre de la comunidad del pueblo judío. Así que desde el mismo sacerdocio, desde que ellos están, desde los sacerdotes, desde el liderazgo religioso, ahí está la corrupción, ahí está lo malo. Desde ahí hasta el último hombre, dijéramos nosotros, el último del pueblo, el más pequeño del pueblo. La corrupción está impregnada en cada uno de ellos. Entonces, el mensaje del libro está arraigado en la enseñanza del Pentateuco, en la instrucción del Señor. Específicamente, algunos eruditos piensan y dicen, bueno, realmente Malaquías está apelando a toda la ley en el libro del Deuteronomio. Ahí es donde se está pidiendo, ahí es donde se espera que todo esto cambie de acuerdo a mantener otra vez, volver a mantener otra vez los principios de la ley a lo que ellos deben venir. Malaquías entonces es un libro interesante por demás decirlo, que va a hacer muchos llamados al pueblo que siguen siendo para nosotros, siguen siendo pertinentes, que siguen siendo actuales en nuestra vida. Usted sabe, la palabra del Señor es actual de siempre, ¿no? Siempre es actual. Y siempre trata con nuestra vida, no solo con los antepasados. Aunque déjeme volver a decir esto. Los profetas escribieron para su tiempo, pero todo esto va a tener una connotación futurista. ¿En qué sentido? En que tiene una connotación para nosotros hoy y a veces una connotación para más adelante de nosotros, a veces más futurista que nosotros. Así que tenemos que entender esto. La palabra de Dios siempre se hace pertinente para la vida diaria, la vida mía, la vida suya. Siempre se va a hacer pertinente. El libro es escrito por un Malaquías que la verdad es que nadie sabe quién es. Los eruditos realmente no tienen toda la información para decir quién es Malaquías, de dónde apareció Malaquías. No tiene rasgos o no tiene ninguna identificación de su familia, quiénes fueron sus padres, de dónde era. De verdad que no hay mayor información en relación a todo esto de la vida de Malaquías, como lo tenemos en otros profetas, como lo vemos en otros profetas. En Malaquías realmente no tenemos esto. Así que solamente se conoce como Malaquías y como siervo de Dios. Los eruditos piensan que este libro fue escrito aproximadamente en el año 450 al 400 antes de Cristo, o sea, 450 años antes que viniera el Señor Jesucristo. Es escrito este libro.
Es una profecía que otra vez es un llamado al pueblo de Dios, es un llamado al pueblo de Israel para que se vuelva al Señor, para que vuelva a hacer las cosas bien y que no tome las cosas de Dios como secundarias, sino que al contrario las tomen como algo importante en la vida diaria, en su familia, en ellos mismos. Pues obviamente fue escrito para los judíos después del cautiverio babilónico y fue escrito, según los eruditos, en Jerusalén. Recuérdese usted que a los hebreos se les llama judíos cuando regresan del dominio de Babilonia. Cuando ellos regresan ya se les llama judíos, son judíos. Antes eran hebreos, ahora son judíos cuando regresan del cautiverio babilónico. Malaquías entonces es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Vivió una época posterior a la reedificación del templo y la restauración de la adoración. El problema es que Malaquías también vio al pueblo cuando se volvió de una vieja vida de pecado, se volvió otra vez a ese tipo de vida, olvidándose nuevamente de Dios. Así que Malaquías nosotros lo encontramos reprendiendo por su condición espiritual. Y hay algo interesante que vamos a encontrar aquí, porque Malaquías de alguna manera también nos habla sobre la venida del Mesías, la venida del Señor en un futuro cercano para ellos, relativamente cercano, ¿no? Estamos hablando de 450 años más tarde aparece el Mesías. Entonces decimos que la fecha exacta de Malaquías no la sabemos. Sí entendemos que fue un tiempo después de Ageo y Zacarías, aunque trata los mismos problemas o casi los mismos problemas de Ageo. Probablemente participó en las reformas de Esdras y Nehemías. Probablemente es lo que algunos eruditos piensan, que él ayudó en esta reforma. ¿A qué es a lo que Malaquías básicamente está dirigiéndose? Primero, los sacerdotes se habían vuelto indiferentes, pero hay algo interesante, se habían degenerado. ¿Degenerado en qué sentido? Que estaban permitiendo que el pueblo viviera según sus propias, lo que dice el Nuevo Testamento, concupiscencias, en lugar de llamarlos a una vida. Ellos mismos estaban viviendo de una manera indecorosa. Ellos mismos estaban viviendo fuera, totalmente fuera de la moral, de la ética, de la santidad que el Señor esperaba para cada uno de ellos. Así que el Señor va a hablarles y el Señor va a hacerles un llamado fuertísimo a los sacerdotes debido a su indiferencia y a una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios. Los sacrificios que el pueblo estaba realizando eran inferiores, totalmente inferiores a lo que el Señor pedía. El Señor pedía sacrificios de santidad, sacrificios que tuvieran algún costo para la gente que iba a hacerlo. Un sacrificio que de verdad hiciera un reconocimiento de lo que era Dios. Pero al pueblo parece que esto se le había olvidado y comienzan a llevar animales imperfectos delante del Señor. Vamos a ver aquí cuando Malaquías les habla del animal ciego. De hecho, leímos un pasaje cuando estudiamos Ageo del animal ciego, del animal cojo, del animal manchado, del animal imperfecto. Entonces, lo peor era para el Señor. Lo peor. Lo que nadie quizá les hubiera comprado a un buen precio. Lo que nadie hubiera querido. Pues ellos se lo dedicaban al Señor. Ellos se lo daban a Dios como para
aplacar su conciencia únicamente, pero en eso lo que ellos estaban perdiendo era realmente la voluntad de hacer las cosas bien para Dios. Otra de las situaciones que nosotros vamos a ver en contra de lo cual habla Malaquías aquí es en contra del engaño. En contra del engaño. Aquí cuando hablamos del engaño estamos hablando específicamente en contra del engaño conyugal, en contra del divorcio. Él habla en contra de maltratar a la esposa. Vamos a ver aquí cuando Malaquías dice que está viendo, el Señor está viendo otra vez las lágrimas de la mujer ahí en el templo. La mujer de tu juventud, le dice a los judíos, a los hebreos. O sea, ellos están actuando terriblemente mal en todos los aspectos, en todo, absolutamente en todo. Así que el pueblo había vuelto a sus prácticas antiguas de matrimonios mixtos con sus vecinos idólatras. El Señor se recuerda a usted que había prohibido al pueblo de Israel que se casara, que hubieran uniones entre personas, hombres con mujeres fuera del pueblo o mujeres con hombres fuera de la nación de Israel. La idea del Señor es que se mantuviera y se preservara la identidad como pueblo de Dios, la santidad como pueblo de Dios, para que el pueblo también viviera bajo la misma norma o bajo las normativas del Señor, que el Señor les había dado en la ley. Estamos hablando aquí de la ley mosaica, cuando el Señor les da el Deuteronomio, por ejemplo. Así que nosotros entendemos todo esto. Hay algunas palabras claves que nosotros vamos a encontrar acá. Número 1, Jehová de los ejércitos. Recuérdese que hablamos de ese término, Jehová de los ejércitos, que está hablando de un Dios de poder, de un Dios de control, de un Dios que mantiene el dominio. No pierde el dominio, no pierde el control. Dios está en control de todas las cosas. Y eso es lo que Malaquías nos dice acá. Luego habla de profanar mi nombre. El Señor les dice eso. Ustedes han profanado mi nombre. Va a ser un llamado a los sacerdotes. Va a hablar sobre los sacrificios. Va a hablar sobre la mala ofrenda que ellos le dan a Dios. Y luego va a hablar de la maldición que viene sobre ellos para finalizar con una palabra de esperanza, porque el Señor vuelve a hablarles del pacto. Y el Señor les dice, pero finalmente tengo un pacto con ustedes. Así que ustedes van a sufrir por un tiempo, pero luego van a volver. Y el pueblo no se va a terminar. Mire, Dios siempre, 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 siempre lleno de amor y de misericordia y cumpliendo su palabra. Los temas básicos que Malaquías nos va a tratar entonces es que el Señor es el que tiene el control, habla de su mensajero, habla de sacrificios adecuados y los sacrificios inadecuados, habla del matrimonio, va a hablar del diezmo y va a hablar de ofrenda que se le debe dar al Señor. Muy bien. ¿Qué significa Malaquías? ¿Qué significa el nombre Malaquías? Y aquí tenemos que detenernos un poquito, porque Malaquías significa mi mensajero, mi mensajero. O sea que el Señor está reconociendo en Malaquías que Malaquías es el mensajero de Él. Él lo está enviando por algo y para algo. Él lo envió para llevar una renovación espiritual y religiosa al pueblo de Israel. A eso los lleva finalmente Malaquías. Es lo que el Señor quiere por medio de Malaquías. Así que
nosotros nos damos cuenta de cómo el Señor está utilizando a Malaquías y cómo el Señor va a usar a Malaquías. Ahora, algo interesante acá es esto. Malaquías no solamente va a evaluar las acciones externas, sino que al pueblo lo lleva a explorar el funcionamiento interno. Estamos hablando de su corazón. Por esa razón es que Malaquías es inquietante, porque deja sin pretextos. No hay un lugar donde se puedan esconder los líderes y el pueblo para decir que Dios tiene la culpa o echarle la culpa a otra persona. Y hermanos, cuando nosotros llegamos y vemos todo esto, yo creo que todo esto también tiene una connotación bien especial para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor también nos pide a nosotros que tengamos vidas útiles con sentido. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que nosotros nos volvamos siempre para servir al Señor con excelencia. Oiga bien esto, hermano, con excelencia. ¿Por qué con excelencia? Porque lo que el Señor busca de nosotros es una relación. El Señor va a buscar una relación con nosotros. Y ahora usted y yo somos el pueblo de Dios. Acuérdese de eso, somos el pueblo de Dios. Y Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos una relación íntima con Él. Una relación en la cual nosotros podamos escuchar y ver lo que Dios espera y quiere de nosotros. Y donde Dios también nos responde de la manera en que nos bendice constantemente debido a nuestra forma de vida. La Biblia y Malaquías específicamente, aunque va a hablar mucho de las actitudes externas que se pueden tener, básicamente está hablando al corazón, a la mente, al espíritu, al alma de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor es lo que hace, hermano. Lo que hace es que nos habla a cada uno de nosotros. Nos habla directamente a nosotros. Nos habla en relación a lo que Él quiere y demanda de nosotros. No solo actitudes externas. Porque a veces confundimos esto, ¿sabe? Yo me recuerdo hace algunos años que estuve visitando alguna iglesia y pues alguien puso en la parte de atrás un cartel que decía: esta iglesia está dedicada al culto santo de Dios. Por lo tanto, decía, los santos son los que deben venir a adorar y alabar al Señor. Y luego decía: en esta iglesia no entran personas con pelo largo, hombres con pelo largo, mujeres con pantalón. Es una serie de normas, hermanos, que a veces nosotros nos confundimos, creemos que eso es santidad. Pero hermano querido, mire, podemos estar vestidos de la mejor manera, pero nuestro corazón estar lejos del Señor. Nuestro corazón estar realmente alejado de Dios y no actuar de la manera correcta. Así que, obviamente, nuestra apariencia externa es importante porque Dios cambia todo de nosotros. Cuando Dios nos cambia, nos va a cambiar totalmente. Va a cambiar nuestra apariencia, va a cambiar hasta nuestra forma de hablar. Alguien decía, hasta nuestra forma de caminar va a ser diferente cuando el Señor viene a la vida y el Señor nos transforma. Sí, todo eso va a cambiar. Pero hermanos amados, eso no es la única evidencia de que nosotros estemos viviendo en la santidad que Dios quiere. El Señor va a tratar con nuestro interior. La religiosidad, ¿por qué se da? La religiosidad se da como consecuencia de no tener una relación íntima con el Señor. Se nos olvida ir a la palabra, se nos olvida la oración, se nos olvida mantener la comunión con el Señor.
Se nos olvida las normas que Dios nos ha dejado. Se nos olvida a nosotros lo importante que es cumplir con las demandas de Dios. Porque dice la palabra del Señor que lo que Él quiere es darnos paz, darnos bendición y que vivamos en armonía. Por eso es que el mundo está hoy de cabeza, hermano. Hoy está de cabeza. ¿Por qué razón? Porque se han olvidado de buscar a Dios. Lo más importante lo han dejado fuera. Lo han dejado fuera. Lo básico y lo fundamental, que es la relación con el Señor, se les ha olvidado. Y ahora lo que el mundo está viviendo es algo de acuerdo a sus normas y a sus principios que Dios no quiere. Porque el hombre jamás va a buscar hacer lo bueno. El hombre no busca hacer lo bueno. Por naturaleza, el ser humano es malo, es pecador. Por naturaleza. Por eso es que nosotros necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la comunión con Dios y necesitamos establecer un rumbo fijo, correcto con el Señor. Y es a lo que Malaquías nos va a dirigir. Cuando vamos al capítulo 1 y verso 1 de Malaquías, dice: de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Fíjese cómo comienza Malaquías. Es tremendo, ¿no cree? Porque no habla profecía de la palabra de Jehová para bendecir a Israel. No dice aquí profecía para que Israel pueda ser mejor, aunque de hecho es lo que busca. Pero fíjese que hay aquí algo. Dice contra Israel. O sea, aquí hay algo que está mal. Y yo voy en contra de eso, dice el Señor. Voy en contra de eso. Y es lo que Malaquías va a hablarles a ellos. Y me encanta el verso 2 porque dice: yo os he amado, dice Jehová. Y aquí es lo que yo le decía. ¿Cuál es la declaración? Yo os he amado, dice Jehová. Y luego el pueblo responde: y dijisteis, ¿qué nos amaste? Fíjese cómo el pueblo le responde a Dios. Aquí comienzan ellos a cuestionar el amor de Dios. El Señor les está declarando y les está diciendo: yo los he amado. Y el pueblo, ¿en qué nos amaste? A ver, dime, mira cómo estoy viviendo. Posiblemente eso respondieron, ¿no? ¿En qué nos amaste? Demuéstrame el amor que tuviste para con nosotros. Y entonces el Señor les responde: ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? ¿Se acuerda usted de la historia de Esaú y Jacob? Jacob se lleva la primogenitura de Esaú. Y así Dios lo ama. Y de Jacob viene toda la descendencia del pueblo de Israel. De Jacob viene toda la descendencia del pueblo de Israel. Por eso es que el Señor dice: recuérdense desde el principio que yo los formé como pueblo, los formé como nación. Amé a Jacob, su papá, su abuelito, su bisabuelo. A él lo amé. Y ahora ustedes vienen y me preguntan: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? O sea, ahí ya nos deja a nosotros, o usted y yo ya podemos notar cómo viene el libro, ¿no es cierto? Cómo viene el pueblo. O sea, el pueblo viene en una total y abierta rebeldía en contra de Dios. En una abierta rebeldía en contra de Dios. No les importa absolutamente nada lo que el Señor pueda decirles o lo que el Señor pueda dictaminar con ellos. Ahora, amados hermanos, miren, la verdad es que nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces
de la manera como tomamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque a veces lo tomamos como algo a la ligera. Ah, Dios me perdona y Dios no me va a castigar. Cuidado, hermano. Mucho cuidado. A veces nosotros hacemos cosas pensando que nadie nos vio. No, hermano. Dios nos ve. Siempre Dios nos ve. No hay nada oculto delante de Dios. Nada, absolutamente nada hay oculto delante del Señor. A veces nosotros creemos que podemos engañar a la gente con frases rebuscadas o con lo que yo le llamo, y tenemos muy buena jerga evangélica. Ay, hermanito, hermanito querido, y hermano, a veces lo decimos pero no lo vivimos. Lo decimos y no lo vivimos. Vivimos una religión barata, vivimos una religiosidad y que no es la que Dios quiere. Dios no quiere una religiosidad, Dios quiere una relación. A mí me impresiona esto, hermano, porque fíjese que de Jehová contra Israel. O sea, ya sabemos a qué va el Señor. Ya sabemos qué es lo que el mensajero de Dios va a hacer, lo que va a decir. Todo viene en contra de Israel, el pueblo de Dios. Mire, no viene contra los inconversos, viene contra su pueblo. Y a veces no lo entendemos, nosotros no lo entendemos. A mí me llama mucho la atención cuando la palabra del Señor dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orasen y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. No está hablando de los inconversos, está hablando del pueblo de Dios que anda en malos caminos. Y dice, cuando mi pueblo se vuelva, entonces yo sanaré su tierra. Pero hermano, nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo estamos viviendo el evangelio realmente. ¿Cómo nosotros vivimos ese evangelio? ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Cómo nos conoce la gente que está alrededor de nosotros? ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos ahí alrededor de nosotros? Como gente envidiosa, mentirosa, blasfema, malabosmosa. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿O nos conocen como cristianos, creyentes verdaderos? ¿Cómo nos conocen? Porque ese es el testimonio que el Señor espera que nosotros demos. Es el testimonio que Dios espera que usted y yo le demos al mundo. No solo vivir con una jerga evangélica, no solo vivir con actitudes evangélicas. No, eso no es lo que Dios quiere únicamente. Dios quiere un cambio integral. Mente, alma, corazón, cuerpo. Todo es lo que Dios quiere de nosotros. Un cambio completo, un cambio verdadero, un cambio radical en nuestra vida. El llamado aquí es para el pueblo de Dios, el cual ha tomado una religión vacía. Ha vuelto una religión vacía. No es que sea una religión vacía, la volvió en una religión vacía. Y el Señor tiene que mandar otra vez a su mensajero para que su mensajero les hable y les llame a la conciencia. Pero aquí, ahora vamos a darnos cuenta que el Señor les va a llamar, les va a dar una declaración, les va a dar oportunidad para que se defiendan. Fíjese, les da oportunidad para que se defiendan. Pero luego va a confirmar la declaración con hechos. Y les va a hablar del castigo, la maldición que va a venir. A menos que cambien sus actitudes y cambien su relación con el Señor.
Hermanos, esto nos habla a nosotros profundamente. Malaquías es un libro que va a hablarnos a nosotros de una manera profunda, de verdad, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que podamos cambiar y transformar nuestra vida. Porque si transformamos nuestra vida, se transforma nuestra familia y somos ejemplo para otros, y además de eso, tenemos influencia positiva y transformadora en la vida de muchos más. En la vida de muchos más. Hay un canto, y de verdad yo soy malo para los nombres de los cantantes, pero hay un canto que habla sobre un papá que le habla a Dios y le dice: Dios, yo quiero ser como tú. Porque habla de su hijo y le dice: porque él quiere ser como yo. Mire qué cosa más linda, ¿no cree? Yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Hermano, siempre tenemos que pensar en esto. Detrás de nosotros hay otros que nos ven. Y nos ven como ejemplo. Nos ven como ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dándole a las nuevas generaciones? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Ejemplo de vida o ejemplo de muerte? ¿Qué ejemplo les damos? El Señor nos llama y nos dice que demos ejemplo de vida, relación y comunión con el Señor, un cambio integral de la vida completa, que es lo que el Señor está pidiéndole aquí al pueblo. Y va a hablar de cosas concretas. El Señor les va a hablar aquí de cosas concretas. A los sacerdotes, al pueblo, a todos. Y les da la oportunidad, les está dando oportunidad, como hoy nos da oportunidad a nosotros para cambiar y para volvernos a Él. Malaquías es un libro precioso, hermanos, es un libro interesante. Vamos a comenzar esta semana ya de lleno en el libro y solo quería darles una pequeña introducción. Obviamente no puedo ahondarme mucho en muchos detalles del libro, me encantaría hacerlo, pero no puedo ahondar mucho por espacio y tiempo, pero creo que con lo que les he dicho, hermanos, más o menos comprendemos lo que es Malaquías, cómo Malaquías va a tratar los temas que va a tratar y cómo nosotros vamos a utilizar lo que el Señor está dando aquí a Malaquías para nuestra propia vida. Cómo el Señor va a hablarnos a nosotros en el tiempo de hoy. Porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Lo que el Señor nos habla hoy a nosotros, a usted y a mí. Vamos a orar, hermano. Yo le invito a inclinar su rostro. Oremos por un momento. Padre bueno, Señor, esta noche te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra que nos has dejado, Señor, transforma nuestra vida, transforma nuestra mente, transforma todo lo que nosotros somos, Señor. Padre, esta noche yo quiero rogarte que tú bendigas a mis hermanos, todos los que están, Señor, los que van a verlo después, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos. Señor amado, que lo que estudiemos aquí sirva para nuestras vidas, que transforme nuestros corazones y que nos ayude a tener vidas que te alaben, que glorifiquen, que te bendigan a ti. Vidas de testimonio real, de cambio, de transformación y sobre todas las cosas, Señor, vidas que impactan para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. Espero que, así como yo, se emocionen en el estudio de la palabra y en este caso de Malaquías. Seguimos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Hasta entonces, hermanos.